Sabemos que en situaciones de vulnerabilidad es fundamental estar bien asesorado legalmente. Es por eso que un año más, hoy nos acompaña ya en el escenario Alfons Catena. Él es un experto en Derecho Civil y de Familia, se especializa en la defensa de los derechos de las personas mayores, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con una amplia experiencia en consultoría legal, siendo fundador de Senior Juris, donde aborda las necesidades jurídicas de los mayores. Recordad que el stand de Senior Juris también está aquí fuera. Si después os interesa, podéis visitarlo. Y ya sin más dilación, le cedemos la palabra a Alfons. Muchas gracias, Alfons, por estar con nosotros un año más en el Congreso y ayudarnos a resolver dudas posibles que esperamos que tengamos tiempo después de la conferencia para poder dar paso al público si es que tiene alguna pregunta. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de OAFI por volver a confiar en nuestro despacho y en mi persona para poder explicarles a ustedes temas relacionados con los aspectos legales. ¿Y por qué se plantea una charla de aspectos legales en un congreso de pacientes? Porque entendemos desde la Fundación y desde el despacho que, como se diría desde una perspectiva generalista, es importante tener salud en todos los aspectos de la vida. La salud legal de uno mismo también es importante. Y no es un juego de palabras. ¿A qué me estoy refiriendo? Que si no tenemos la documentación, por ejemplo, de nuestra futura sucesión o de la sucesión de las personas que viven con nosotros en casa, puede haber problemas. Si no tenemos la documentación de nuestra casa regularizada, podemos tener problemas. ¿Y los problemas qué traen? Pues traen inquietudes, malestar, y eso se traduce, evidentemente, tarde o temprano, en alguna enfermedad psicosomática, cuanto menos. Por tanto, entendemos desde nuestro despacho, desde Senior Juris y desde siempre que hemos contado con el apoyo importantísimo de OAFI, que lo importante, insisto, es lo que se llamaría en derecho anglosajón la abogacía preventiva. Ustedes pueden pensar, en Estados Unidos hay muchos abogados y muchos pleitos, pero la mayoría de los bufetes americanos que se ganan mejor la vida, y no lo digo por mí, porque evidentemente no estamos en Estados Unidos, se basan en la abogacía preventiva, porque el mejor litigio, es una frase que hemos acuñado en nuestro despacho, es el que no existe. Que se lo diga un abogado en ejercicio de 35 años puede parecer raro, pero el mejor litigio es el que no existe. Porque dependemos de un tercero, dependemos del abogado contrario, y por tanto la resolución que se dicte, aparte de que va a requerir tiempo y esfuerzo y dinero, va a ser dictada por un tercero y habrá posibilidades de que una parte u otra recurra y podemos estar muchos años en los vericuetos de los pasillos de los juzgados. Por tanto, aquí, cuando hablamos de la charla, y empezaré ya un poco a entrar en el contenido, cuando ustedes habrán visto en el folleto del Congreso que decía que no nos engañen la importancia de una buena asesoría legal. Yo he querido, como no me cabía a la hora de configurarlo, en el fondo que no nos engañen equivale también a desmontar bulos legales. ¿Por qué? Porque, como insistía al principio, la abogacía preventiva, si da formación a través, por ejemplo, de estos congresos, da formación preventiva, como hacemos a veces en grupos de mayores en Cataluña le diríamos casals de la gent gran, en Madrid le diríamos los centros de mayores en otras comunidades autónomas, para que la gente se informe de sus derechos y podamos evitar que nos engañen y desmontemos los bulos legales, podremos llegar a una edad que ya bastante tenemos si estamos enfermos y los que estamos aquí o las que están los que están ahí, porque yo de momento tengo alguna enfermedad, pero de momento artrosis no, pero tengo mis cosas y por tanto, si queremos llegar a una edad con una perspectiva patrimonial y legal correcta, tenemos que informarnos. Y por eso, cuando se me planteó ir a desmontar bulos legales, dije, me parece bien. ¿Les parece que empecemos así? Bueno, a ver si con estos aparatos me aclaro. Primer bulo legal, y me voy a ir acercando. Aquí tenemos una familia feliz, ¿verdad?
bulo. Da lo mismo hacer testamento que no hacerlo. Bueno, algunos dicen que no, pero hay mucha gente que está convencida que sí. La importancia de un testamento, y no es muy caro de hacer, ni de gastos de notario, ni de gastos de registro, ni de abogado, es que nos ayuda a la planificación de nuestra futura herencia. Hola, mucho gusto, Carlas. ¿Por qué? Porque si no planificamos nuestra herencia, la ley lo hará por nosotros. Esa es la primera idea que tenemos que tener. Tienen que pensar ustedes, y cuando lo cuento, mucha gente se sorprende, el origen del derecho de sucesiones no es proteger a la familia. En derecho romano se empezó a regular lo que era la sucesión de una persona pensando en los acreedores. Es decir, cuando los patricios romanos se morían y dejaban esclavos, dejaban la domus, dejaban la casa, nadie sabía quién tenía que responder por las deudas que dejaban, quién se tenía que encargar de los esclavos. Entonces los romanos empezaron a crear lo que se llama el derecho de sucesiones para proteger a los terceros que estaban afectados por la muerte de una persona, de un señor o de una señora. También en el derecho romano tiene el origen de lo que es el derecho de legítima. ¿Por qué? Porque había algún patricio romano que era muy listo y se dedicaba a tener hijos extramatrimoniales o tener algún favorito entre los esclavos o algún amigo o alguna amiga y por testamento establecía que su heredero o heredera fuera cualquier otra persona ajena a la familia. Entonces las viudas con hijos empezaron a reclamar soluciones y de ahí vino el derecho de legítima, porque viene de lex, de lo que es de ley, de lo que es legítimo, que es un hijo nacido de un matrimonio. ¿Qué pasa aquí? ¿Voy muy rápido? A mí no me importa que me paren y que me pregunten durante la exposición, ¿eh? Si quieren, como... Sí, bueno, pues si alguien ve que se pierde y me dice esta idea no me ha quedado clara, prefiero que me digan... Aquí, a ver si doy el puntero. Primero voy a hacer la exposición en general de derecho catalán de Barcelona y de Cataluña y luego también hablaré del Código Civil. Tengan en cuenta que en España tienen Código Civil propio o legislación propia de sucesiones, Cataluña, Aragón, el País Vasco, Galicia y el resto de España se rige por el Código Civil. Y las legítimas son diferentes en toda España. Y Navarra no tiene legítima. ¿Por qué decía lo de hacer testamento? Si este señor de aquí, el abuelito, se supone por el pelo blanco que está casado con esta señora de aquí. Este es su hijo, esta es su nuera y estos son sus nietos. Caso práctico, en Barcelona y luego hablaremos a nivel del Código Civil en Madrid, Extremadura, Andalucía. Si este señor fallece sin hacer testamento, su viuda solo tendrá el usufructo de la casa y será dueño de la casa, esperando que fallezca su madre, el hijo. Y aquí todo dice, bueno, pero vamos a suponer, porque los abogados siempre somos patológicos, siempre estamos pensando en los problemas. Vamos a suponer que el hijo tiene una discusión con su madre y un día dice la madre, hay que vender la casa porque tengo que pagar la residencia. Como no hay testamento, la madre solo tiene el usufructo. Y el hijo le dice, no, que la casa la quiere guardar porque le interesa y que ya vendrá una cuidadora o lo que sea, pero que de vender la casa no. ¿Esto qué quiere decir? Que al no haber hecho testamento el abuelito, la abuelita depende del hijo. Problemas añadidos. Si el hijo fallece repentinamente y no tiene testamento, sus herederos serán los nietos. Y entonces el abuelito que falleció dejó a la viuda en la estacada y la viuda, si tiene que tener algún problema por resolver, tiene que entenderse con sus nietos. Que como podemos hacer hasta el infinito. Que como, es que esta señora me está mirando, está preocupada. Pero claro, como los niños, vamos a suponer que son menores de edad, se tendrá que entender con la nuera. Diréis, esto no pasa, sí. Nos podemos acabar encontrando con una situación que al no haber hecho testamento el dueño de la casa
se tienen que entender su viuda con los nietos. Ya sé que es un poco un caso llevado al extremo, pero puede pasar. Solo que nos quedemos que el abuelito fallece sin testar y el hijo no quiere vender la casa porque no quiere, porque le hace ilusión, porque es la casa de la montaña, de la playa o por cualquier otra motivación. O porque la mamá se ha echado un novio. He caído al baile, al centro cívico, y mira que papá, mira que lo quería, pero resulta que va con un señor y va cogido de la mano. Pero ¿cómo voy a aceptar que mi madre venda la casa o meta a alguien en casa? Lo importante es la planificación, porque si este señor de aquí ha pasado muchas penurias, alegrías y dificultades con su mujer, lo lógico es que haga testamento y la haga heredera. Y al revés, ella la haga heredera a él. Por tanto, el primer bulo que hay que desmontar cuando se dice ¿tanto da hacer testamento o no? Pues no. Vamos a hacer esto como si estuviéramos en Madrid. En Madrid se parte siempre de la presunción de que los matrimonios están casados en régimen de gananciales y, por tanto, de oficio o de origen, la casa ya es de los dos, del matrimonio, del ganancial, de la abuelita y del abuelito. Pero bueno, también puede pasar, está pasando cada vez más en Madrid y Andalucía, se firman pactos nupciales y el régimen pasa a ser el de separación de bienes. Y si uno de ellos ha comprado la casa y fallece sin hacer testamento, el heredero sería directamente el hijo y la señora no tendría nada. En todo caso, podría llegar como máximo a tener el usufructo de 1/3 de mejora. Por tanto, y si no hay el testamento, volvemos a decirlo siempre, y además es una premisa que tenemos un poco de funcionamiento del despacho, de proteger a la gente a partir de 40, 50 años, porque entendemos, aunque puede parecer un poco edadista, pero al revés, que la gente joven, ¿cuánta gente joven hay aquí? Espero que no haya mucha, para que no me regañen. Ah, usted es joven, muy bien, genial, me encanta. Pero los que son más jóvenes que usted, los que son muy jóvenes, que se labren su camino y que luchen por tener su vida. Nosotros, como abogados expertos en gente mayor, lo que estamos, y en pacientes, lo que estamos intentando que la gente mayor, los pacientes, esté protegida jurídicamente. ¿Vale? Por tanto, estamos siempre pensando en que tienen que hacer operaciones, estos de aquí, para protegerse el uno al otro en previsión de una vejez en la que será necesario tener la documentación de los papeles de la casa bien hechos. No. Aquí el dibujito. Ahora voy a hacer con los pequeños, ¿vale? Ahora le contesto indirectamente. Ahora vamos a suponer que no planifican la herencia los jóvenes. Sí, este chico de aquí, los abuelitos ya no están, pobrecitos ya no están. El dueño de la casa es el chico joven y no hace testamento. Y se muere en un accidente, vamos a decir un poco así, un poco morbosillo, yo qué sé, con un quad o se cae esquiando. No hay que pensar siempre que la gente puede tener un accidente con el coche. Se ha ido a Vaqueira, se ha ido a La Molina o a Navacerrada y bajando por una pista se va a una fuera de pista y se parte la cabeza. Y dice, ¿para qué iba a hacer testamento si soy muy joven? Pues no hace testamento y la viuda, que es la joven, se encuentra que si un día quiere vender la casa porque reha hecho su vida, porque le da pena seguir viviendo en el mismo piso o lo que fuera, pues resulta que los herederos son el churumel de aquí, este niño de aquí y esta tan contenta de aquí. Y si quiere vender lo que ha recibido por herencia, que es el usufructo en Cataluña, tendrá para vender pedir permiso al juez. O, como está previsto en el Código Civil catalán, pedir permiso a los abuelitos de su lado y los otros abuelitos, como una especie de consejo de familia que ratifica que la operación está bien hecha. Como te lleves mal con la suegra, ya no te firma. O como el juez tengas prisa para vender el piso, prisa, juzgados, ¿qué? Eso es una contradicción. Escuchen bien, prisa, listas de espera y juzgados no se parecen en nada.
O es que tengo que vender, el juez le dirá, no, tráeme un informe que me diga que el precio de venta de la casa es el correcto y lo que es peor, que le puede obligar el juez a que ese dinero, como no es suyo, porque es de los niños, porque no hay testamento, que lo pongan en una cuenta. Entonces le dice, ¿pero para qué he vendido? No sé si he dicho muchas cosas. ¿Se me sigue? ¿Más o menos? ¿Sí? Ahora estamos en Madrid. El chico joven no hace testamento, tiene a su mujer, no tienen niños, y ustedes pensarían, en derecho civil, de lógica, en Madrid, si este chico de la casa fallece y tiene una mujer legítima casada, la heredera será ella. No. En Castilla, la casa se la quedan los abuelos, si no hay testamento. Es decir, todo responde a una lógica. En el siglo XIX, la sociedad es agraria y todos trabajan la tierra, y por tanto lo que dice el Código Civil es que todos los que trabajan la tierra tienen que participar de los beneficios de la tierra. Por tanto, todo queda dentro de casa. Esa es la idea. Pero en el siglo XXI el patrimonio más importante que tenemos es un piso hipotecado, además, en general. Y como máximo un apartamento, como decía aquel, en Torrevieja, Alicante. Pero fíjense la importancia. Y yo ya no les digo, cambiando el chip, vamos a suponer que todos los que están aquí no están casados y están en pareja estable o en concubinato, como dicen los franceses. En derecho catalán, la pareja, por sucesión, tiene los mismos derechos que el cónyuge casado. En Cataluña y en Aragón. En Madrid, la pareja estable, porque para empezar no se reconoce como tal la pareja estable a efectos sucesorios, a efectos del Código Civil, no tiene ningún derecho si no se le reconoce por testamento. ¿Vale? Por tanto, primer bulo que hemos desmontado, o creo que he intentado desmontar, es que da lo mismo hacer testamento que no hacerlo. Y aunque el doctor me ha dicho al final, yo prefiero que sí hacerlo por fases. Si alguien tiene alguna pregunta de este bulo, por decirlo de una manera, de este apartado, si me la quiere hacer ahora, diga. ¿No utilizan la figura del fideicomiso civil? A ver, ¿fideicomiso en qué sentido? ¿De derecho americano del trust o en sentido de fideicomiso del derecho romano? ¿Sí? Y así me evito que el gobierno me quite, por lo menos en mi país, el 20%, porque es que hay un problema y es que, claro, testas, heredas, pero hay que pagarle al Estado, no sé, 15, 20, 25% por... Sí. Es correcto, hay una figura que se llama el fideicomiso civil, en donde tú cedes a los hijos o a quien te dé la gana con esa figura y a la muerte tuya esa persona, entre comillas, hereda. ¿Existe esa figura aquí? A ver, la figura del trust, de derecho americano, es una especie de donación anticipada. A ver, desde una perspectiva, al menos ideológica de nuestro despacho, y lo diremos más adelante, ceder los bienes en vida en previsión de no tener que pagar tantos impuestos es otro, en España al menos, es otro bulo. Luego lo haremos. Primero. Y segundo, volviendo aquí, si este señor... Luego, usted se me está adelantando a lo que iba a hacer después. Cediera en vida esta casa a su familia, pierde la autonomía patrimonial de por vida. Porque Santa Rita, lo que se da, no se quita. A menos, y no es habitual en las escrituras de Barcelona y de Madrid, yo no lo he visto, solo lo he visto en 30 años de ejercicio, en una, que se reserven el derecho de revocar la donación por ingratitud. La gente mayor... en general es muy confiada y cuando hace una donación, como dice la española, cuando besa, besa de verdad. Pues cuando se hace una donación se hace sin restricciones y eso luego puede traer muchos problemas. Y en cuanto a lo que usted dice, donaciones a los hijos o reservar patrimonio, sí que se puede hacer, pero fiscalmente es una donación.
y también tributas en función de la comunidad autónoma donde radique el bien. Diga. Un momentito, que le dejarán el micro, por favor. Gracias. Si en el mismo caso de este ejemplo que tiene aquí, la madre de estos niños tuviera 2 hijos anteriores y el padre tuviera un hijo anterior a este matrimonio nuevo, ¿cómo funcionaría esto? ¿Cómo debería repartirse entonces? En función de los cariños respectivos. Ya, porque pero... igual con el niño del primer matrimonio no te entiendes porque ha cogido unos celos terribles de sus hermanos y no lo ves y lo quieres desheredar. Otra vez, haría falta de testamento para desheredarlo. Si tenemos un niño que por aquí no pulula, vamos a decir que está por aquí, de otra relación y no hay testamento, también es heredero. Normalmente lo que se al menos les correspondería la legítima, si no... Sí, exacto. Si no... Una parte de legítima correspondería tanto a los hijos de la mujer como a los hijos del hombre de un matrimonio anterior. Sí, exacto. Sí, claro que sí. Sí. Los hijos son hijos toda la vida, afortunadamente. Gracias. ¿Qué consideráis pareja estable? ¿Qué se considera como pareja estable? En Cataluña es pareja estable cuando hay convivencia, en Cataluña, de más de 2 años. O una escritura firmada ante notario y posterior convivencia. La seguridad social, para que haya pensiones, y ahí entraríamos en un mundo muy proceloso, como cuando uno se iba en barco y hacía una aventura, la seguridad social quiere 5 años de convivencia para que haya pensión de viudedad, de convivencia. Gracias. Pero en ese caso, si alguno de ustedes se encuentra en situación de pareja estable para el tema de las pensiones y todo, mejor analizarlo caso por caso, porque yo, llegado un momento, y ahora que no me oye nadie, me he perdido. Porque antes en derecho catalán, con la convivencia y el padrón y un hijo en común, íbamos a la seguridad social y decíamos, yo, según el derecho catalán, he vivido con esta señora, he tenido un niño, ¿ve? El niño es nuestro. La seguridad social dijo, no puede ser. Bueno, la seguridad social no, mentira. El Tribunal Constitucional, que aquí yo creo que no ayudó mucho, porque dictaminó que el otorgamiento de una pensión de viudedad no podía depender de lo que dijeran los derechos civiles, sino que tenía que ser con base a los criterios de caja única de la seguridad social. Y por tanto era inconstitucional que el acceso a la pensión de viudedad dependiera del derecho civil aplicable a cada uno. Dicho de otra manera, como el Código Civil español no se ha reformado para aceptar las parejas estables, porque eso lo quiso hacer un diputado del PP que se llamaba, y era catalán, Trias Sagnier, una persona, por lo que se ve, en su momento muy valorada a nivel de Madrid, pero no tuvo éxito, porque se planteaba que se tenía que hacer como en Francia, los contratos civiles de pareja, pero esa ley no salió adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que fuera de Cataluña las parejas estables a nivel civil no están reconocidas y, por tanto, la seguridad social teóricamente no les podía dar pensión y a los catalanes sí. Y yo ahí lo dejo, no quiero hablar de política. Lo único que digo que cuando por el Gobierno y el Parlamento no se hacen las leyes que se tienen que hacer y no se adaptan a la realidad social, siempre hay disfunciones. Es como las fallas de San Andrés cuando se mueven. Siempre hay un terremoto. Alguien sale perdiendo. Y lo que está claro es que la desidia del legislador en no reformar el Código Civil a nivel de España para regular como sea el tema de las parejas estables va siempre a traer problemas. Es la realidad. Porque hay cuántos casos hay en el Tribunal Supremo de parejas estables que fallece uno y le dice el Tribunal Supremo, yo quiero heredar. Y los hijos dicen, pues si tú no eres nadie, pues si yo he cuidado a tu padre los últimos 20 años, hemos ido de vacaciones, hemos ido a tu boda. Sí, pero el Código Civil dice que no tienes ningún derecho si no hay testamento. Acordaros, o acuérdense. Primero, el que tenga algún problema y quiera hacer testamento, que se lo piense, que sepa lo que necesita, con sus hijos, con su familia, con sus padres, y que ejecute esa voluntad, porque si no la ley hará cualquier cosa menos lo que uno se piensa. Y como decía un amigo mío notario, López Burniol, que ya se jubiló, el 11º mandamiento es no molestar después de muerto. Y si no dejamos la herencia bien hecha, evidentemente
No nos van a decir nada porque estamos muertos, pero no les dejamos la vida solucionada. ¿De esta fase alguna pregunta más? ¿No? Bien, segundo bulo. Lo ligo con lo que decía este señor. ¿Es usted doctor? Con el doctor. Anda. Muy bien, encantado, compañero. Segundo bulo. Donar en vida siempre es más beneficioso. Bueno, aquí alguien me dice que no, pero yo lo he oído. Donar en vida siempre es más beneficioso. Yo lo diría para aquellas personas que tienen más de 10 pisos. Y da uno. ¿Quién tiene de aquí? Que levante la mano, si quiere. Más de 10 pisos. Al Joan Carles, seguro que está allí. El potentado. El potentado Potenquín. ¿Vale? O Clara. Clara tiene 15. Claro. Yo veo que ustedes son unos grandes propietarios. Con la ley que hay vigente ahora de protección de los desahucios, ustedes serían unos grandes tenedores. Que la primera vez que lo leí me confundí y un poco me voy aquí a comer al Botafumeiro. Grande tenedor, gran tenedor. A ver, sin coñas. No podemos ceder los activos más importantes que tenemos en vida porque, a menos que pactemos una revocación expresa y acaba en juicio, no sé, ¿tengo que ir más rápido? 3 minutos me quedan. Se pierde el patrimonio. Una vez dado, se ha perdido. Además, el que cede en vida un patrimonio tiene que declarar el beneficio que haya podido tener en renta y depende si te cobraba una pensión o no. Para el gobierno, esa cesión implica una entrada de patrimonio ficticia que implica que te pueden acabar quitando la pensión o reduciéndotela. Por tanto, donación en vida tiene 3 riesgos. Te pierdes el patrimonio, tienes que pagar a la Hacienda y, lo más importante, si el entorno no es especialmente amigable, has perdido tu autonomía. Había hecho este dibujo, y voy rápido, porque si el abuelito le dejó la finca al hijo y el hijo, la finca es suya, y el niño dice, el de antes, papá, que la piscina no me gusta, que quiero hacer una pista de pádel. Y el padre le dice, pues si la casa es mía, ¿no? Papá, me la acabas de dar. O quiero poner fotovoltaicas, pero si la casa está diseñada para que tenga un estilo bonito, porque esta casa es bonita, porque todas son iguales y todo. No, que yo quiero poner fotovoltaica para no gastar. Dice, pues si la casa es mía, no, me la acabas de dar. Claro, imagínense cuando tengas 70 o 75 años, con tu hijo de 40, toda la vida sintiéndote desprotegido patrimonialmente porque has hecho una donación. Por tanto, donar en vida, más beneficioso. Si tienes 10 fincas y le das una y la tienes en la otra punta de España, pues no sufres, pero si tienes una o dos y las das. Tercer bulo, y luego iremos más rápido por las preguntas. El empadronamiento no tiene relevancia legal. Este es muy sencillito, pero tiene sus intríngulis. Esto vamos a suponer que es un señor que vive en Barcelona, vive en Madrid y se viene a Mallorca. Esto es típico de la playa del Arenal en Mallorca. Y se viene aquí a vivir, representa. Porque así paga menos en los billetes de Spanair o de Vueling, porque tiene beneficios, porque es residente en las islas. Y ustedes me dirán, no pasa nada. Pero es que este señor es este abuelito que tiene esta casa en Pedralbes o en la calle Serrano. El día que este señor se muere, para Hacienda no tiene la residencia en la casa más importante a efectos de valor, que podía ser la de la calle Serrano o de la avenida de Pedralbes, sino que Hacienda interpretará que vive en esta barraquita de aquí. Y entonces los hijos perderán todos los beneficios fiscales en el impuesto de sucesiones derivados de tener una casa familiar en el centro de Madrid, o en el centro de Barcelona, o en Extremadura. Porque lo primero que hará Hacienda, a los efectos de fijar cuál es la ley aplicable y los beneficios, será dónde tiene la residencia. ¿Y cómo sabe Hacienda dónde tiene la persona la residencia? Se va al padrón. Por tanto, los que tengan la fortuna o la desgracia, porque a veces la gente dice, tener más de una finca es mucho gasto. De tener más de una finca,
que valoren qué opciones hacen a la hora de empadronarse, que no tomen decisiones a la ligera. Y a mayor abundamiento, este señor, si se llegara a empadronar aquí, le puede pasar incluso al revés. Que el día que quiere vender la casa familiar y tener un trato fiscal, es que luego no tengo tiempo, pues se me está acabando. Para vender cuando uno vende la casa familiar y es mayor de 65 años, tiene unos beneficios importantes. Porque la ley piensa que vende para poder pagar una residencia o porque está enfermo. Pero si resulta que ese beneficio va vinculado a que vendes tu casa familiar y no vives aquí, porque estás empadronado en la Barranquilla de Mallorca, Hacienda te hará una inspección y te hará pagar todo lo que no tenías que pagar. Por tanto, ojo con el padrón. Y el último bulo, ¿cuánto tiempo tengo? La moderadora, Chell, no... Menos un minuto. Bueno, los contratos de consumo, solo diré una cosa. Si alguien les vende una osmosis, les vende cualquier cosa a domicilio en casa y no están conformes, que sepan que tienen 14 días naturales para enviar un burofax y anular el contrato. Simplemente eso, porque no puedo entrar ahora a hablar más cosas. Me ha venido un chico y me ha vendido una enciclopedia. Me ha venido un chico y me ha vendido como veis, cuando le digo que tengo artrosis, me ha vendido un colchón articulado que lo voy con el mando y va de fabuloso. Y luego me doy cuenta que aquello que hago yo con esto, pagando 100 euros cada mes, cuando ingreso 1.200, y durante 5 años he ido a la tienda al lado y en vez de pagar tanto, era mucho más barato. Y me lo han colocado porque no sabía cómo sacármelo de encima porque estaba en casa y me ponía nerviosa. Hay ventas agresivas, Y no van precisamente a los barrios más ricos de Barcelona ni de Madrid, van a los barrios sencillos. Y la única defensa que tienen que saber ustedes, que si algún familiar, una madre o un padre, mira que han venido a casa y me han hecho firmar un contrato y estoy muy nervioso y no sé lo que he hecho, en 15 días se puede anular. Pero como decían antes, los chicos, ahora no sé qué dice la juventud, porque cada día inventan palabras nuevas, los millennials, los boomers y no sé qué, y los X y la madre que nos parió, porque digo, yo no sé qué generación soy, porque yo nací en el 68, pero no sé si soy millennial o un boomer, una tontería eso. Un boomer, sí, un boomer, bueno, ya acabo. Que son 14 días, ¿vale? Mamá, ¿qué has firmado? Tienes 14 días, acorra, con burofax, con acuse de recibo. Y el último, los poderes, solo digo una cosa, los poderes no... Aquí dicen, no hay riesgos en la firma. Claro que no hay riesgos en general, porque la gente dice, no, es que he ido a un notario, pero el notario no tiene la culpa. El riesgo es a quién le das el poder y hay que pensárselo muy bien. Y con esto acabo, porque me he comido el tiempo. Gracias.